En esta presentación vamos a hablar sobre el muestreo de suelo para el diagnóstico y caracterización. Ahora bien, ¿por qué muestreamos suelo? El suelo es considerado un cuerpo heterogéneo que presenta una variabilidad en el sentido horizontal, transversal a la pendiente, vertical a lo largo del perfil y temporal. Esta variabilidad puede ser natural como resultado de las múltiples combinaciones de factores formadores de suelo como clima, vegetación, relieve, material parental y tiempo, así como de los cambios introducidos por el hombre debido a la adopción de prácticas de cultivo. La validez de los resultados de un análisis de suelo depende básicamente del grado en que la muestra sea representativa de las condiciones que se requieren evaluar y de la precisión del método empleado. Se espera que la variabilidad encontrada al analizar la muestra se deba exclusivamente a la variación espacial de la propiedad y no a errores en el muestreo. Las propiedades del suelo presentan una variabilidad intrínseca. En este cuadro se presentan los coeficientes de variación como una medida de la variabilidad de algunos atributos del suelo. Están clasificados en rangos como bajo para propiedades como color, pH, espesor del horizonte A, contenido de limo, porosidad y densidad aparente. Como moderado para el contenido de arena, de arcilla, la capacidad de intercambio catiónico, el porcentaje de saturación con bases, el equivalente de carbonato de calcio y el carbono orgánico. Con un coeficiente de variación alto, tenemos propiedades como espesor del perfil de suelo, bases intercambiables, contenido de nitrato, fósforo y potasio disponibles, y con un coeficiente de variación muy alto, el flujo de óxido nitroso, la conductividad eléctrica, conductividad hidráulica saturada y el coeficiente de dispersión de solutos. En este cuadro, por supuesto que no están todos los atributos del suelo, pero en la medida que el coeficiente de variación es más alto, se necesita mayor cantidad de muestra para caracterizar adecuadamente la propiedad. Se entiende por muestreo de suelos tanto la remoción de las muestras en el campo para ser analizadas en el laboratorio, como la localización in situ del equipo medidor en áreas seleccionadas. En la figura de la izquierda tenemos la evaluación in situ de propiedades como respiración edáfica a través de la evolución de CO2 durante 24 horas y la tasa de infiltración en el perfil por el método del doble anillo. En esta otra figura se muestra la extracción o remoción de las muestras. En la parte superior con un barreno para muestras disgregadas y en la parte inferior para muestras no alteradas con un tomamuestra tipo Ulam. En las siguientes láminas vamos a ver en detalle los criterios a considerar en el muestreo de suelos. Primero, ¿cuál es el objetivo del muestreo? El conocimiento previo del área a muestrear, lo que ayuda en la delimitación de las zonas homogéneas. La localización de las muestras en el campo, es decir, el esquema de muestreo. La localización de las muestras dentro del perfil de suelo, o lo que es lo mismo, la profundidad de muestreo. El tipo de muestras a colectar, el tamaño y dimensiones de las muestras, el número de replicaciones o repeticiones y la época y frecuencia de muestreo. El objetivo principal de cualquier operación de muestreo es colectar muestras representativas del medio que se está investigando. El procedimiento de muestreo a seguir depende de las condiciones del suelo y cultivo, así como de la finalidad del muestreo. Muestreamos principalmente para hacer descripciones de suelo, diagnosticar la fertilidad del suelo y la disponibilidad de nutrientes para los cultivos, caracterizar y monitorear propiedades del suelo y para caracterizar y evaluar los procesos de degradación específica. En todos los casos hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Las condiciones del suelo, en principio, por ejemplo, la humedad. Las condiciones operacionales, por ejemplo, el recurso humano disponible y los equipos. El tiempo necesario para la preparación y ejecución del muestreo. Los costos, ya que en la medida que el muestreo es más intensivo, es mayor el costo. También la complejidad de las evaluaciones a realizar a las muestras. Y finalmente, la precisión y exactitud deseados. Antes de comenzar el proceso de muestreo propiamente dicho, necesitamos tener cierto conocimiento del área que se va a muestrear,
en aspectos como la historia del terreno, es decir, si se han realizado trabajos de nivelación, cómo ha sido la aplicación de fertilizantes, qué tipo de labranza utiliza, las especies cultivadas, entre otros. Si es posible, disponer de mapas y de fotos aéreas del área, verificar con el productor si se dispone de estudios temporales de la fertilidad del suelo y realizar un recorrido del campo. Este último aspecto es muy importante. Con la información disponible debemos realizar una delimitación de las áreas de muestreo, tomando en cuenta la uniformidad relativa de los tipos de suelo, la pendiente del terreno, las clases de drenaje y el manejo realizado previo al muestreo. Así delimitamos lotes homogéneos, tal y como se muestra en esta figura. Como tercer punto, es importante definir la localización de las muestras en el campo. Aquí debemos responder a las preguntas: ¿cómo muestrear?, ¿qué es la estrategia de muestreo?, y ¿dónde muestrear?, que se refiere al esquema de muestreo. El esquema de muestreo va a depender de la uniformidad del campo y del conocimiento previo que se tenga de la variabilidad de las propiedades. La selección de los sitios puede ser a juicio experto, también llamado sitio típico, que se realiza cuando se posee información sobre la segregación de las propiedades del suelo con base a la experiencia del muestreador. Y el propósito del estudio es formarse una idea general de los problemas de los suelos incluidos en la unidad estudiada. Los otros esquemas tienen un basamento estadístico. El muestreo al azar se emplea en casos en que se dispone de poca información acerca de las características del suelo a evaluar y se basa en la teoría de las probabilidades. Este tipo de muestreo es recomendable para áreas homogéneas menores de 5 hectáreas, delimitadas por referencias visibles a lo largo y ancho de la zona. Este puede ser simple o estratificado. Por su parte, el muestreo sistemático es una herramienta para reducir la variabilidad de la muestra. El método consiste en ubicar sitios de muestreos cada cierta distancia, siguiendo un patrón regular establecido. Las distancias entre los puntos de muestreo dependerán del grado de variación observado previamente. Muchos atributos del suelo varían continuamente en el espacio. Esta variabilidad puede ser separada en sus componentes aleatorio y no aleatorio. La variabilidad no aleatoria es debida a cambios graduales en las propiedades del suelo con la distancia. Los valores de un sitio cercano son mucho más similares que los de sitios alejados. Esta propiedad es conocida como dependencia espacial y para su caracterización se usa la teoría de las variables regionalizadas. La geoestadística es la herramienta adecuada para el estudio de las variables regionalizadas y para el diseño de un eficiente programa de muestreo y estimación de propiedades del suelo en sitios no muestreados. En esta figura tenemos ejemplos de los diferentes esquemas de muestreo. El muestreo en sitio específico, al azar, simple o estratificado, el muestreo anidado, que es el usado para las variables regionalizadas, y el sistemático. Fíjense en las diferentes modalidades del muestreo sistemático, por ejemplo, diagonal o en transectos, rejilla de 2 dimensiones, no alineada, en zigzag, sinuoso y rejilla polar. La selección de uno u otro va a depender de los objetivos del estudio. Por ejemplo, el de rejilla polar es muy usado para caracterizar suelos contaminados. Con relación a la localización de las muestras dentro del perfil, existen diferentes formas dependiendo de la homogeneidad del perfil. Las más comunes son muestreos en horizontes pedogenéticos, como se ve en esta figura, a intervalos regulares o en capas con características más o menos uniformes. Estas capas horizontes pueden tener límites regulares o límites irregulares, lo cual hay que tomar en cuenta para no mezclar capas o horizontes de diferentes características. Por otro lado, en los muestreos con fines de diagnóstico de la fertilidad del suelo, se han establecido diferentes profundidades de muestreo dependiendo del uso del suelo y de las propiedades a evaluar. Por ejemplo, para el caso de propiedades biológicas del suelo y bajo labranza reducida, se toman muestras en los primeros centímetros del suelo, de 0 a 5 centímetros. Para pastos cultivados, se toman muestras de 0 a 10 centímetros. En cultivos de ciclo corto, generalmente las muestras se toman en la capa arable, ya sea los primeros 20 o 30 centímetros dependiendo del suelo y de la profundidad de la labranza. Y en cultivos permanentes se toman muestras a varias capas, por lo menos 2,
de 0 a 20 y 20 a 40 o de 0 a 30 y 30 a 60 centímetros. En el caso de que el cultivo permanente todavía no se haya establecido, sería conveniente muestrear capas más profundas para detectar cualquier limitación que pudiera afectar al cultivo más adelante, por ejemplo, una mesa de agua fluctuante, pedregosidad o algún elemento que se encuentre a niveles tóxicos. Podemos clasificar las muestras en dos tipos, las no alteradas y disgregadas. Las muestras no alteradas o intactas comprende tanto aquellas que no se remueven en las determinaciones que se hacen directamente en el campo, como aquellas que son obtenidas por medio de muestreadores especiales o usando técnicas en las cuales es posible preservar la estructura natural que se presenta en el suelo en condiciones de campo. Aunque se use la expresión inalterada, se debe tener en cuenta que una muestra de suelo, al ser retirada de sus condiciones naturales, sufre algún tipo de alteración. Se denomina así porque representa fielmente las condiciones del suelo in situ. Se toman como muestreadores tipo Ulam y sirven para caracterizar sitios representativos por ser muestras puntuales. Son las más utilizadas para las determinaciones de propiedades físicas como densidad aparente, distribución de tamaño de poros, conductividad hidráulica y cohesión en seco. También se pueden utilizar para determinar capacidad de campo, separabilidad de partículas, entre otros. Las muestras disgregadas se definen como aquellas donde parte o toda ella ha sufrido alteración tal que se ha perdido la estructura que poseía in situ. Estas muestras son extraídas con equipos como pala, palín, barrenos, etc., que no evitan la fractura de los planos más débiles que separan las unidades estructurales o agregados, pero sin desintegrarlas. Son las más utilizadas para caracterizar las propiedades químicas y biológicas de áreas representativas y pueden ser simples o compuestas. La muestra simple es la que se obtiene con una sola extracción de suelo. Son usadas en trabajos de investigación y en suelos muy homogéneos. Por su parte, las muestras compuestas se refieren a aquellas que son obtenidas por la extracción del suelo en varios puntos del lote o parcela, llamadas submuestras, que se reúnen en un recipiente y se mezclan bien, debiéndose posteriormente cuartear para reducirlas hasta obtener la cantidad que se enviará al laboratorio para los análisis. Este tipo de muestra es la más usada para los muestreos de fertilidad de suelo. Se recomienda tomar entre 15 muestras a 20 submuestras para una muestra compuesta. En la toma de muestras compuestas se deben tener en cuenta que cada submuestra debe tener un volumen proporcional a las demás y representar la misma profundidad de muestreo. Antes de comenzar el muestreo a nivel de campo, debemos asegurarnos de disponer todo el material necesario para la toma de las muestras, tales como equipos y materiales para la orientación y ubicación, como es el caso de los GPS, cintas métricas, estacas, etc. También material de apoyo, como mapas, cartas topográficas, registros climáticos, toda la información que podamos conseguir. Instrumentos para la toma de las muestras como tal, tales como barrenos, palas, baldes, etc. Y materiales para guardar, identificar y transportar las muestras, tal es el caso de frascos, bolsas, etiquetas, etc. Como se señaló anteriormente, para la toma de muestras de suelo no alteradas o intactas, se necesita un tomamuestra especial. En este caso, uno tipo Ulam. En esta figura se aprecia el procedimiento para la toma de estas muestras. El primer paso es limpiar el terreno de todo el material vegetal que se presente en la superficie. La muestra se colecta en unos cilindros de aluminio de 5 centímetros de alto por 5 centímetros de diámetro, aunque pueden haber diferentes medidas. El cilindro de la muestra, un anillo de extensión que se coloca en la parte inferior y otro que recibe los golpes que se coloca en la parte superior del cilindro donde va a estar ubicada la muestra, se coloca dentro de un portacilindro y este a su vez sobre la capa de suelo a muestrear, tal y como se aprecia en esta imagen 2. Posteriormente, se introduce el portacilindro en la capa de suelo con un martillo de percusión, como lo vemos en las imágenes 3 y 4. Al llegar a la profundidad de muestreo, se extrae el portacilindro y de él se extrae el cilindro con la muestra. Finalmente, se envuelve la muestra para su protección en papel de aluminio hasta su análisis a nivel de laboratorio.
En la parte inferior vemos la forma correcta e incorrecta de tomar las muestras. Debemos evitar la toma de muestra entre capas. Como se mencionó anteriormente, las muestras disgregadas son aquellas que se utilizan para el diagnóstico de la fertilidad del suelo y para la toma de las mismas se usan implementos como el palín, las palas o los barrenos. Para que la muestra tomada refleje las condiciones del suelo, se debe realizar el siguiente procedimiento. Al usar pala o palín, debemos marcar la profundidad deseada en el implemento más unos 3 centímetros, ya que éste se introducirá al suelo de forma inclinada. Posteriormente, se deben lavar muy bien todos los implementos a utilizar, la pala, palín, barrenos o cuchillos, con agua destilada y luego secarlos. Para la toma de muestras disgregadas con pala o palín, en el lugar elegido se debe limpiar superficialmente el punto, removiendo con la pala o cuchillo la parte vegetal sin eliminar en lo posible la parte superior del suelo. Para la toma de la submuestra en los puntos definidos en el croquis del terreno, con la pala o con el palín se hace una perforación en el suelo en forma de V a la profundidad deseada, tal y como se muestra en las imágenes 2 y 3. En una de las caras de la V se toma con una pala una tajada del suelo, como se ve acá en la figura 4. De la tajada se retiran los bordes y se deja solo la parte central, y esto corresponde a la submuestra de cada punto, las cuales se van a ir depositando en una bolsa o en un balde. Para el muestreo, en lugar de palo o palín, podemos usar también barrenos si disponemos de ellos, lo cual facilita la obtención de submuestras de igual volumen y profundidad. El mismo se introduce verticalmente en el punto escogido y se gira en forma circular sobre su eje a favor de las manecillas de reloj. Para sacar el barreno se gira en forma inversa a la anterior y se descarga el suelo contenido dentro del balde, como se explicó para las muestras tomadas con pala. Con los barrenos se toma un volumen estándar de muestra. Independientemente del implemento que utilicemos para la toma de la muestra, debemos recorrer el campo tomando la cantidad de submuestras establecidas previamente para conformar la muestra compuesta. Un paso importante es ir desmenuzando los diferentes tamaños de terrones y sacando las piedras, raíces y otros materiales que no son suelo, así como mezclando muy bien las diferentes submuestras entre sí. Cuando se termina el muestreo señalado, se debe revolver muy bien las submuestras. Este proceso se llama homogenización. Y nos preparamos para realizar el cuarteo. Este proceso permite disminuir el volumen del suelo recogido hasta llegar a obtener una muestra compuesta entre 0,5 y 1 kilogramo, que es lo que vamos a enviar al laboratorio. El cuarteo consiste en colocar todo el suelo recogido sobre un plástico o saco limpio, se esparce el suelo sobre el mismo y se dibuja una cruz para dividirlo en 4 partes iguales. Luego se elimina el suelo de los 2 cuadrantes o esquinas opuestas y se revuelve de nuevo el suelo que quedó disponible. Se repite este procedimiento nuevamente, pero ahora se eliminan otras 2 esquinas opuestas. Si se quiere, se puede seguir con el procedimiento hasta llegar a obtener el peso de la muestra requerida. Al final, cada muestra compuesta obtenida se transfiere a una bolsa plástica resistente y limpia, se cierra bien, se escribe su identificación con un marcador permanente o se identifica con una etiqueta rotulada, como esta que se ve en la imagen, y de preferencia se coloca otra bolsa plástica para que quede guardada la etiqueta entre bolsas. En el campo se pueden ir guardando las muestras en sacos, pero cuidando de que el mismo esté siempre a la sombra. Las muestras para el análisis químico del suelo no se deterioran en almacenamiento, pero entre más rápido lleguen al laboratorio, más rápido llegarán los resultados. En esta imagen de la parte inferior se aprecia la forma correcta e incorrecta de tomar las muestras con palo palín. Nunca debemos tomar el suelo que se extrae del agujero que hicimos en forma de V, porque la contribución del suelo a cada una de las profundidades es diferente. Con relación a las dimensiones de las muestras, específicamente su volumen, muchos de los procedimientos analíticos requieren una muestra estándar. Sin embargo, a medida que se incrementa el tamaño, aumenta la exactitud y la precisión. El aumento de las dimensiones se justifica como una medida para reducir la variabilidad entre réplicas. En la figura se aprecia la diferencia en el volumen de las muestras extraídas con un tomamuestra o con un muestreador y cuando se realiza con una pala o palín.
El volumen de la muestra también es importante cuando se presentan condiciones como pedregosidad, presencia de grietas, entre otros, que pueden afectar la determinación si usamos un volumen estándar. Tal es el caso de la densidad aparente, medida por el método del cilindro, donde el volumen de la muestra es de aproximadamente unos 100 centímetros cúbicos, contra la determinación por el método del hoyo, donde el volumen de la muestra es de unos 7 metros cúbicos. En este caso, el mayor volumen de la muestra en la determinación haría que ésta sea más precisa y ajustada al comportamiento del suelo a nivel de campo. Otro criterio importante es el número de replicaciones. Allí estamos hablando de la cantidad de muestras. El número de repeticiones necesarias para estimar una propiedad o característica del suelo es una función de la variabilidad del terreno, de la intensidad de uso y de la precisión requerida. Se ha utilizado esta expresión que vemos acá para calcular el número de muestras a tomar, donde n es igual al número de muestras, t es el estadístico t para una probabilidad p a n-1 grado de libertad, cb es el coeficiente de variación y r es el rango de precisión aceptable. En este cuadro se ha hecho el cálculo del número de muestras requeridas para estimar la media de algunas propiedades del suelo, con el uso de la expresión que les mostré en la lámina anterior. El número de muestras va a depender del nivel de confianza aceptado, del coeficiente de variación intrínseco de la propiedad y del error relativo que nos permitamos. Como se ve en el cuadro, a medida que aumenta el nivel de confianza y el coeficiente de variación de la propiedad, aumenta el número de repeticiones requeridas para estimar adecuadamente esa propiedad. Sin embargo, si nosotros nos permitimos un error relativo mayor, por ejemplo 0,10 a 0,5, va disminuyendo el número de muestras que requerimos para el mismo nivel de confianza y coeficiente de variación. Entonces, tiene que haber un compromiso entre el nivel de confianza y el error relativo permitido para tomar un número de muestras tal que permita evaluar la propiedad adecuadamente, pero que no resulte sumamente costoso. También hay que tomar en cuenta que las propiedades tienen diferentes coeficientes de variación y hay que llegar a un compromiso entre el número de muestras requeridos para evaluar esas diferentes propiedades. Independientemente del número de muestras o repeticiones que hayamos calculado para caracterizar adecuadamente la propiedad o característica de interés, hay que tomar en cuenta el número de submuestras que deben conformar cada una de esas muestras compuestas. En esta gráfica vemos los resultados del trabajo de Mayarino en 1996, donde relaciona el número de submuestras tomadas para conformar una muestra compuesta y la precisión del análisis de fósforo en el suelo, medido como intervalo de confianza. Cuando se toma un pequeño número de submuestras para conformar la muestra compuesta, por ejemplo, 5 submuestras, el intervalo de confianza es muy amplio, es decir, existe mucha variabilidad de los resultados, mientras que en la medida que aumenta el número de submuestras, el intervalo de confianza se estrecha. Los resultados de esta gráfica nos permiten estimar cuál es el número de submuestras adecuada para evaluar esta propiedad particular. El mejor número sería alrededor de 15 submuestras. Por encima de este número, el intervalo de confianza se mantiene constante, por lo que no valdría la pena tomar mayor número de submuestras, ya que no aumenta la precisión y aumentarían los costos y el tiempo de muestreo. Este trabajo, junto con otros similares, han permitido concluir que para una buena estimación de los atributos del suelo en general relacionados con la fertilidad, el número óptimo de submuestras para una muestra compuesta está entre 15 y 20 submuestras. Cuando hablamos de la época y frecuencia de muestreo, nos referimos a la variación temporal. La época y frecuencia de la colección de las muestras depende del objetivo del estudio y de la intensidad del cultivo. Si el objetivo es el monitoreo, hay que tomar las muestras tantas veces como se requiera, mientras si el muestreo es con fines de caracterización, por ejemplo, de la fertilidad, es preferible realizar el muestreo en la época húmeda, ya que se dificulta menos la toma de la muestra. En cultivos de ciclo corto o intensivos, la frecuencia debe ser anual, y en los cultivos de ciclo largo o extensivo se puede muestrear cada 2 o 3 años, debido a que generalmente estos muestreos son para saber la cantidad de nutrientes que hay en el suelo y estimar la cantidad de los nutrientes que vamos a reponer vía fertilización. Con relación a la época como tal, se debe muestrear 1 o 2 meses antes de la siembra para cultivos anuales, 1 o 2 meses antes de la fertilización para cultivos permanentes y en pastos luego del corte o pastoreo.
El objetivo de muestrear en esas épocas es para tener los resultados de los análisis para poder realizar la fertilización o el encalado en el tiempo más conveniente. En todos los casos, operacionalmente es preferible muestrear en época húmeda o cuando el suelo tenga cierta humedad, ya que es mucho más fácil introducir en el suelo los instrumentos de muestreo. De todas maneras, siempre hay que hacer referencia al contenido de humedad al cual se realizó el muestreo. Al tomar las muestras debemos tener los siguientes cuidados. Se deben lavar bien las manos y los implementos antes de comenzar el muestreo. No debe haber mezcla de muestras de distintas profundidades. No se deben tomar muestras luego de la aplicación de insumos como fertilizantes o plaguicidas. Se debe tener precaución de no tomar muestras en los siguientes sitios: en áreas recién fertilizadas, orillas de fuentes de agua, caminos, canales o de cercas, zonas cercanas a las viviendas o establos, saladeros o zonas de descanso del ganado, lugares donde se tenga un cambio de pendiente entre lotes, inmediaciones de árboles, lugares donde se haya colocado residuos de cosecha, estiércol, entre otros, o lugares donde hubo una quema reciente. También debemos utilizar solo bolsas nuevas y no se deben enviar al laboratorio muestras húmedas. Estas se deben secar al aire o a la sombra antes de su envío. En síntesis, podemos decir que los suelos presentan una gran variabilidad horizontal, vertical y temporal, por lo que es muy importante que la muestra a analizar sea representativa. Dependiendo del tipo de análisis a realizar, las muestras pueden ser alteradas o disgregadas, para el caso de propiedades biológicas y químicas, y no alteradas, para el caso de propiedades físicas. Para un buen muestreo hay que tomar en cuenta la localización en el campo, que es el esquema de muestreo, la localización en el perfil, que es la profundidad, el número de muestras a tomar, la época y la frecuencia de muestreo. El Laboratorio General de Suelos y Afines del Instituto de Edafología de la Universidad Central de Venezuela tiene como misión prestar servicios en el análisis de suelos con fines de fertilidad, clasificación taxonómica, análisis de tejido vegetal, análisis de agua con fines de riego y análisis de fertilizantes con fines de calidad y registro. De igual manera, está capacitado para ofrecer asesoramiento en el muestreo de suelos y fertilización de cultivos en beneficio del sector agrícola productivo, brindar apoyo a la investigación en el área de suelos y desarrollar diferentes actividades de extensión. Los análisis de suelo incluyen la rutina de fertilidad del suelo, además materia orgánica, pH en relación suelo-solución 1:1, tanto en cloruro de potasio como cloruro de calcio, conductividad eléctrica, textura, fósforo y potasio disponible, calcio, magnesio y sodio, microelementos catiónicos como hierro, manganeso, cobre y zinc, y aluminio intercambiable si el suelo lo requiere. Adicionalmente, se incluye sin costo adicional la recomendación de fertilización para 2 rubros diferentes y recomendación de encalado si el suelo lo requiere. Los análisis de tejido vegetal, que puede ser hoja, tallo o la planta completa, incluyen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio y microelementos catiónicos como hierro, manganeso, cobre y zinc. En los análisis para abonos y fertilizantes, tanto orgánicos como inorgánicos, se realizan las siguientes determinaciones: nitrógeno total, nítrico y amoniacal, fósforo total, potasio, calcio, magnesio y sodio, microelementos catiónicos, hierro, manganeso, cobre y zinc, materia orgánica y carbono orgánico, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, densidad aparente, solubilidad y contenido de humedad como porcentaje. Entre los análisis especiales que realiza el laboratorio se encuentra el nitrógeno total, metales pesados, cadmio, níquel, cromo y plomo, capacidad de intercambio catiónico, bases cambiables, calcio, magnesio, potasio y sodio, nitrógeno inorgánico, tanto nítrico como amoniacal, análisis de agua con fines de riego para el diagnóstico de salinidad y análisis de cadmio en la almendra de cacao. Para solicitar cualquiera de los análisis que ofrecemos, puede contactarnos en nuestra sede en el Instituto de Edafología, Facultad de Agronomía de la UCB, en la avenida Universidad El Limón, Campus Maracay, Estado Aragua. A través de nuestros correos electrónicos laboratoriosuelosyafines@gmail.com
o linda.mari2010@hotmail.com. También nos pueden contactar telefónicamente por el número de la jefe de laboratorio, la ingeniero Linda Aular, 58-414-598-8273. Estamos totalmente a su orden.